Hola, hola, gente linda. Bueno, buen domingo para todos. Hoy la piedrita que me acompaña es esta, la sodalita. Está buenísima, es como una punta y está buena. Nada, hoy quería contarles un poco sobre un tema que bueno, que algunas personas me preguntan. Y es porque yo manejo tanto la teoría esta del reflejo, del vernos, del poder reconocernos a través de otras personas. Yo les voy a contar obviamente por qué yo la manejo y por qué llegó esa teoría en mi vida, de qué forma y por qué la aplico yo, ¿verdad? Que me ha dado tanto resultado para ir reconociéndome internamente. Entonces, bueno, nada. Y sobre todo quiero contarles esto porque creo que si esto se entiende, se nos va a hacer como mucho más fácil poder perdonar a esas personitas que vinieron a lastimarnos y hacernos mal. Entonces es fundamental para mí esto. Y bueno, simplemente yo cuando tengo mi despertar, ya hace aproximadamente 3 años por ahí, sucede que bueno, nada, para mí el despertar es el tomar conciencia de, de muchas cosas, ¿no? De empezar realmente a reconocernos, a descubrir nuestra verdadera naturaleza. Y no solo eso, sino que empezar a hacernos consciente de todo lo que sucede fuera, es porque está sucediendo dentro de nosotros. Todo nos está reflejando de alguna manera nuestra interna. Dejar de echarle la culpa al mundo de las cosas que nos pasan, ¿no? De juzgar afuera a todo eso que nos pasa. Entonces cuando uno logra entender esto se hace un poco todo más fácil, ¿verdad? Así que bueno, por eso yo manejo esta teoría, les voy a contar por qué. Yo ya había comenzado de alguna manera a hacer como mi viaje interno, como ya estaba en el proceso de sanar, de liberar mis cargas, trabajando en mis emociones, intentando entender patrones que venía repitiendo desde mi familia que había adquirido, de todo lo que me sucedía en mi vida, ¿verdad? Estaba como trabajando mucho en eso, en mí. Pero sí, yo sí localizaba mi parte consciente, que obviamente que es esa que sí somos conscientes, que igual nos cuesta a veces, aunque seamos conscientes, nos cuesta reconocer nuestras sombras muchísimo, muchas veces. Pero bueno, yo ya había entrado en ese trabajo y realmente quería hacerlo. Entonces, sí, la parte consciente se me hizo bastante fácil entenderla de a poco. Obviamente que es como yo les digo, es un proceso. Esa parte se me hizo bastante fácil. Que por ejemplo es, yo qué sé, en mi familia, por ejemplo, mis viejos a mí me aportaron muchísimas cosas lindas, muchísimas cosas lindas. Me dejaron muchos valores, mucha enseñanza, pero también tenían sus cosas oscuras, como sus sombras, como sus miedos, sus inseguridades, sus traumas. Y todas las personas venimos con cargas y con sombras, todas, conscientes e inconscientes. Entonces, obviamente que yo sí era consciente de determinados patrones que había yo absorbido de mi familia, de mis padres, de mi familia, de mi entorno. Entonces, eso sí lo pude localizar, lo pude sanar, lo pude trabajar para no seguir para no seguir repitiendo determinados patrones que sabía que no me aportaban, que en realidad no me dejaban avanzar, me trancaban miles de cosas por miedo, por inseguridades, todas esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, eso obviamente que lo comienzo a trabajar, pero eso era algo que yo era consciente, simplemente es reconocerlo y trabajarlo. No es tan difícil esa parte. Pero sí la parte que era más difícil, que yo no entendía cómo hacerlo, era cómo llegar a ese subconsciente, a entender ese subconsciente, que son nuestros mundos internos, porque justamente ahí no somos conscientes, pero es como sí entenderlo de nuestra familia, que es la que conocimos, pero no sabemos lo que sucedió para atrás, o sea, nuestro linaje. Entonces, eso también es información que tenemos y contenemos dentro, que es la parte de nuestro subconsciente. Y hay mucha oscuridad ahí, mucha oscuridad. De alguna manera nosotros, como yo digo, contenemos toda la información desde los comienzos de la creación. Es como si contenemos toda esa información a nivel interno. Cuando uno entra en este viaje de la conciencia,
toda esta información se empieza a develar, se te empieza a mostrar de diferentes formas. Obviamente que es un proceso, lleva su tiempo entender, armar este gran rompecabezas, porque se nos va mostrando mucho, a veces no se entiende, pero después uno empieza a encajar las piezas, como digo yo, este gran rompecabezas, el que está obviamente en esta búsqueda. Entonces, bueno, por eso yo, cuando yo me hago la pregunta, ¿cómo yo llego a descubrir estos mundos internos míos? En una de las meditaciones, que yo he meditado mucho, justamente a través de las meditaciones me llegaba mucha información, que a veces la entendía, a veces no. Después uno empieza cada vez a hacerse, a entender más, ¿no? Eso que nos llega, que todo eso que nos llega de alguna manera tiene que ver con nuestros mundos, con el mundo de cada uno de nosotros, internos. Es difícil a veces poder interpretarla, pero bueno, eso se va haciendo a medida que va pasando el tiempo, lo vamos entendiendo un poco cada vez más claro todo esto. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo pregunto esto, como les decía, a través de una meditación me llega así súper claro todo. Y era justamente eso, así como el gran creador que crea el universo y crea el todo lo que existe, lo crea justamente para poder verse a través de la creación. Es la única forma que el gran creador tiene la única forma que tiene de verse él como algo, como una forma, como una imagen, como lo que sea que está sucediendo, es haciendo esa creación. Él se ve a través de esa creación, por eso es que dicen que Dios está en todo lo que existe. Nosotros de alguna manera hacemos exactamente lo mismo en una mínima proporción, así como está el macrocosmos, el microcosmos, nosotros hacemos exactamente lo mismo, esa creación. Todo nuestro entorno nosotros es como una forma de decir, ¿no? Nuestra creación en base a nuestros mundos internos, a toda esa información que contiene nuestro subconsciente. Hacemos nuestra creación. Por eso es que se nos presentan y se nos representan situaciones complejas. Por eso es que atraemos a veces personas muy tóxicas, oscuras. Pero esas personas lo único que hacen es vienen a mostrarnos nuestras sombras. Si no nosotros, la única manera que tenemos de vernos internamente es a través de nuestro reflejo. Todo lo que está a nuestro alrededor nos está emanando información. Todo, absolutamente todo. Desde nuestros animales, desde nuestra casa, desde nuestra familia, desde nuestro trabajo. Todo contiene información de nuestros mundos internos, de esa parte del subconsciente. Hay que aprender a observar, a ponernos en modo observación para poder entender muchas cosas. Esto obviamente que es para las personas que quieren entenderse, reconocerse, llegar a entender nuestra verdadera naturaleza. Obviamente que es para esas personas que están buscando un poco esto, ¿no? Hay gente que no, obviamente no le va a interesar en lo más absoluto. Pero sí es muy importante entender, porque cuando uno comprende eso, entendemos que sí, tuvimos muchas veces que pasar situaciones muy dolorosas, muy complejas, muy difíciles, porque sé que hay personas que han tenido que pasar situaciones muy difíciles, con mucho dolor, pero esas situaciones vienen a mostrarnos nuestras sombras internas. Y si no se nos representan de esa manera, jamás vamos a poder sanarlas, jamás vamos a poder aceptarlas y entender que esa partecita que alguien nos viene a mostrar está en nosotros. Es la única manera que tenemos de ver nuestras sombras a través de las personas. Obviamente que nuestras sombras y nuestras luces también, ¿no? Porque así como aparecen personas que nos vienen a herir, a lastimar, nos están dando un gran aprendizaje, nos están mostrando nuestras sombras, pero para que podamos cambiar eso, para que podamos superar esos miedos, nuestras inseguridades, todo lo que nos reflejan esas personas es para nosotros vernos. O sea, es muy importante aprender a vernos a través de otras personas para poder hacer el cambio. Ahí es cuando empezamos a hacer como yo le digo, se me fue la palabra, el emancipar la conciencia, el liberar la conciencia, a esas sombras empezar a aportarle la luz para ir liberando todas esas oscuridades que tenemos a niveles muy ocultos, ¿no? Porque esto es un trabajito que nos lleva un tiempo.
Pero es esa la forma que a mí se me muestra súper clara de verme a través de todo lo que está a mi alrededor. Y cuando uno se pone en modo observador, se pueden, se pueden llevar muchas sorpresas porque realmente todo contiene información de nuestro interior. Y si uno se pone en nuestro, o sea, en eso, ¿no? Yo hasta las cosas de mi casa a veces que decía, wow, mirá, ¿por qué compré yo esto? Determinadas cosas, ¿qué me representa en mí? Que está hablando un poquito de mí, contiene un poquito de información de mí, de mi interna. Entonces, a mí se me mostró eso muy claramente y yo lo empecé a aplicar en mi vida. Y obviamente que increíblemente empecé a cambiar mucho todo, porque uno empieza a sanar, empieza a liberar ciertas cosas, cada vez que uno trabaja en las sombras y les aporta esa lucecita, las libera, ¿no? De alguna manera libera ese poquito más de luz. Se nos van representando cada vez más información, se nos va mostrando cada vez más. Este gran rompecabezas se empieza a formar cada vez más. Obviamente que todo esto es para reconocernos internamente, para descubrir nuestra verdadera naturaleza. Es muy interesante, es muy interesante. Pero hay que trabajar las sombras para que esto se empiece a revelar, para que esto se nos empiece a mostrar. Siempre recomiendo la meditación, siempre voy a recomendar la meditación porque a mí fue a través de eso, fue lo que me ha llegado muchísima información. A veces no la entendemos, a veces nos volvemos ansiosos porque queremos entender todo ya, pero todo va llegando y todo va encajando perfectamente en el momento que tiene que encajar. Entonces, nada, yo quería comentarles un poco esto. El que es más, yo hoy por hoy doy gracias a las personas que me lastimaron, a las personas que me hicieron mucho mal, porque gracias a esas personas yo pude trabajarlas, o sea, pude trabajar mis sombras, pude descubrir mi oscuridad. Entonces hoy por hoy ya no existe más esa oscuridad en mí y no voy a traer nunca más una persona que me lastime o sea, porque yo ya lo descubrí en mí, ya lo sané. Así con eso como puede ser cualquier situación, ¿no? Pero es muy importante descubrir esas cosas, dejar de echarle la culpa al mundo de las cosas que nos suceden, no juzguemos a las personas. Cuando esas personas oscuras se nos representan a nuestros alrededores, por un motivo es porque nos están reflejando ciertas cosas que todavía están ahí puntualmente en tu interior y que tenés que verlas para poder cambiarlas, ¿no? Para poder aceptarlo, trabajarlo, darle mucho amor a esa oscuridad, para poder volver la luz. Así que bueno, nada, por eso quería compartirles esta teoría. Yo la aplico muchísimo en mi vida porque a mí me ayudó un montón a descubrir pila de información de mi ser, de mi interna. Me ha ayudado, vení mamita, me ha ayudado a entender mil cosas. Entonces yo la aplico y la recomiendo muchísimo justamente por eso. A mí me dio muchísimo resultado. Yo siempre digo como es arriba, es abajo, como es afuera, es adentro. Todo está contenido acá, aquí adentro. Sé que es muy, muy difícil comprenderlo, pero es así. A medida que uno va trabajando, se va develando mucha información. Que es muy lindo reconocerse, porque al fin y al cabo nos estamos reconociendo nosotros mismos, nuestra verdadera naturaleza. Es re lindo descubrir eso. Y por eso les quería contar esto un poco, porque yo siempre digo que si uno entiende esto desde este lugar, se nos hace mucho más fácil perdonar a las personas. No solo perdonar, sino que yo he dado hasta las gracias a veces a ciertas personas porque a ciertas situaciones que me sucedieron en la vida porque me mostraron reflejos de mis sombras. Y si no hubiera sido por esas personas, yo no hubiera podido entender jamás eso que estaba en mí, eso que yo contenía oscuro dentro de mí. Y nunca hubiera podido aportarle luz a esa partecita de sombra mía. Entonces, nada, creo que es increíble poder hacerlo, por perdonar. Por eso quería contarles esto, porque si uno lo puede entender un poquito más así, un poquito más, sé que es un poco loco al principio, pero después se va entendiendo bien, uno puede aportar luz a esas sombras y podemos perdonar y eso nos hace muy bien. Después cuando pueda voy a subir esa meditación que les dije. Sé que hay personitas que tienen muchas ganas, pero bueno, yo sé que han sido muy lastimadas. Todos pasamos situaciones complejas.
pero claro que se puede perdonar. Simplemente el amor, hay que ponerle amor a todo, porque ahí esa es la clave, como yo siempre digo, el amor es la clave de todo. Les mando un beso grande y bueno, en breve les subo ese videito.